Pues ese hermano mío, primo hermano, murió. Y murió un día antes de mi cumpleaños. Un día antes de que yo cumpliera 12 años de edad. Y desde luego, estábamos hospitalizados los dos. Yo estaba en el hospital pediátrico del hospital municipal, en el segundo piso, y él estaba en el cuarto piso, en la sala de medicina interna, con una situación cardíaca a la edad de 18 años. Y de hecho no se pudo manejar la situación y él falleció un día antes de mi cumpleaños. Claro, como toda la familia vino y los dos estábamos hospitalizados, yo veía las caras de mi familia y a mí me impactó. Y cuando yo pregunté, pues me dijeron que él había muerto, pues yo me descontrolé y empecé a llorar. Pues para mí se me había muerto mi hermano, pero llorar era entendible. Lo que yo no podía entender es que se acercó un hermano de la iglesia, donde íbamos todos, y me dijo: mire, haga el favor y deje de llorar, que los cristianos no lloran. Y haga un esfuerzo y sonríase, que usted cumple año mañana, y el que cumple año tiene que estar sonreído. Y desde luego, yo si le hubiera dicho todo lo que me pasó por la mente, mi papá me hubiera dado, con toda la operación que me habían hecho, me hubiera dado una pena. Así que no se lo pude decir, yo me tuve que tragar todo eso. Y para mí fue una experiencia bien angustiosa ver a alguien que me exigía alegría en el momento del dolor. Y como a veces a mí las medicinas me las dan en porciones dobles, pues resulta que el día que partió mi papá con el Señor es el mismo día antes de mi cumpleaños. O sea, que ambas experiencias yo las tengo el mismo día, 25 de septiembre. Y entonces siempre viene a la memoria aquella exigencia de que ríete. Oye, pero ¿cómo yo voy a reír en medio del dolor? ¿Y cómo yo me voy a regocijar? Usted se imagina lo esquizofrénico que uno sería. Que en un sufrimiento uno diga: ¡ay, qué feliz me siento en el Señor! Eso es como para meter a uno en psiquiatría, ¿verdad? Pues esto no se puede interpretar así. Yo cojo este texto bíblico y lo voy a interpretar. Esto hay que verlo entonces dentro de su contexto. Cuando leemos todos estos versos y cuando empezamos a mirar toda la carta, que yo lo que cogí fueron unos extractos, ¿no? Nos tenemos que entonces empezar a preguntar por la situación, por la problemática. ¿Qué es lo que está pasando en esa comunidad? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué pasa con esa gente que le están mandando a decir unas cosas que yo no entiendo? ¿Por qué el autor de esa carta le escribe de esa manera? Mira, que le venga a decir un individuo que lo están maltratando. Muchacho, olvídate de eso. No importa el maltrato, gózate en tu maltrato. ¿Ah? ¿Qué contenido tiene esto? ¿Cuál es el objetivo de ese autor? Uno no puede coger el texto así a mansalva y entonces empezarlo a aplicar, porque les creamos esas crisis dolorosas a la gente. Usted sabe la cantidad de gente que está con dolores dentro de la iglesia porque le cantaron tantas veces que no podía estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y si tienes a Cristo, tú no puedes llorar. Es más, mire, todavía al día de hoy, ¿cuánta gente no escuchamos en los púlpitos burlándose de los que sufren depresión? ¿Y cuántas mujeres cogen golpes por el texto de que no, que te sujete, aguante ahí? O sea, ¿se da cuenta? Esto tiene que verse dentro del contexto histórico. Esa es la intención de la carta, ¿no? Óyeme, porque si yo voy a utilizar textos bíblicos para las circunstancias,
Entonces yo lo que ando es extrapolando pasajes bíblicos para aquello que me conviene. Y eso no es hacer teología. Eso es una irresponsabilidad. Ahora, mire qué interesante. El comienzo de la carta, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, el comienzo de la carta nada más está mencionando grandes y diversas regiones del Asia Menor. No está hablando de ciudades, no está hablando de pueblos, está hablando de regiones. De la región costera del Asia, de la región de Bitinia, de la región del Ponto, de la región de Galacia, de la región de Capadocia, y dentro de esas regiones hay un montón de pueblos. Cuando uno lee eso nada más, uno dice, óyeme, el cristianismo a finales del primer siglo ya se había extendido. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo? Que esto comenzó con 12 y ya estaba regada la semilla, ¿verdad? Estos no son ciudades, no son pueblos, son regiones, son distritos. Y eso, desde luego, nos permite otra cosa. ¿Por qué se mencionan como distritos y no como ciudades? Porque esto no solamente afecta a las ciudades que son prominentes, sino que afecta también a aquellos cristianos que vivían en los villorios, que vivían en los barrios y que vivían en los pueblitos, en las aldeas del interior de las regiones. Es como decir, pues está bien, podemos hablar tal vez de un distrito senatorial, pero dentro del distrito senatorial hay unos pueblos que algunos tienen un ingreso per cápita más alto, otros más bajo, unos tienen un nivel de desempleo más alto, y así sucesivamente. De eso es que estamos, gracias. La gente, me siento feliz sobre todo con ese requisito que yo les impuse. Bitinia, el Ponto, Capadocia, fíjese que es todo el Asia Menor y todo lo que comprendía en ese periodo el Asia Menor. Los que fueron conmigo al viaje ven allá el reino del Bósforo, por ahí el Mar Negro, por alguna de esas áreas nosotros transitamos en el último viaje. Otra cosa que usted observe es que esta carta no se dirige a ningún individuo, ni se dirige a ninguna comunidad en particular, sino a grupos de cristianos en distintas regiones de esos distritos. Uno tiene que preguntarse, bueno, la carta podía llegar a gente intelectual, pero si era una carta para los distritos, también llegaba al campesinato. Fíjense que se habla de esclavos. Y podía haber amos cristianos, pero había también amos que no cristianos. Y había esclavos cristianos y había esclavos que no eran cristianos. Por el otro lado, hay que entender que esta es una carta que se escribe a cristianos paganos que habían provenido del paganismo, porque dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora lo son. Por lo tanto, si antes no lo eran y ahora lo son, quiere decir que eran ¿qué? Paganos. Por el otro lado, fíjese también que en estas condiciones puede ser que haya algunos privilegiados y otros menos privilegiados. Esta es una carta que se está escribiendo a una composición de cristianos que numéricamente no podemos calcular, y a una cantidad de iglesias que tampoco
podemos calcular, pero sí algo